La violencia tiene mil caras. ¿Cómo mostrar la violencia contra las mujeres sin tener que recurrir a la imagen de un cuerpo golpeado? Esa fue la apuesta que quisimos desarrollar con este montaje fotográfico, porque lo que queríamos precisamente era generar un marco de comprensión diferente para este problema y no tener que esperar impactarnos con las huellas del maltrato físico, sino más bien obligarnos a reflexionar sobre aquella violencia invisible que está instalada en nuestra cultura y con la que convivimos diariamente. Una forma de poder convocar a otras personas para hablar de este problema, una forma de poder comprometernos y tratar de poder revertir esta situación desde nuestros distintos roles y funciones en nuestra sociedad. Bajo un sauce nacen sueños grandes y no hay más que ver la tierra y tomar su siembra. Quieres cruzar, correr lejos fuera de la frontera. Ay, 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 ay. Creo que en base a este problema se desarrolla por un temor al hacerlo público, al que nadie levanta la voz y nadie se atreve a contarlo como un hecho real en todo tipo de realidades familiares. Y de alguna forma yo creo que uno ayuda en el hecho de ser parte y decir, si yo estoy acá y me estoy poniendo en la situación de que a alguien le esté pasando, es porque ojalá cualquiera tuviera la posibilidad de decirlo, de superar el problema que es la violencia intrafamiliar, y en este sentido la violencia al cual sufren muchas mujeres en Chile, algunas por no tener la oportunidad de seguir adelante y de conformarse con esa realidad, y otras sencillamente, que fue el papel que me tocó a mí, lo asumen por vergüenza, porque no quisieran que una sociedad las juzgue frente a su estatus, frente a su fauna, o sea, dentro de lo que ella representa. Y sin buscar amor deprisa, no sus semillas y ves girar, la vida te ofrece una sonrisa. Tenemos que ser capaces todos de mirarnos a la cara y enfrentar el tema de la violencia, y sobre todo de la violencia en la familia. La única manera de poder construir un país que queremos es haciéndonos cargo de nuestros conflictos. Y para mí fue muy especial haber participado en esta campaña, especialmente porque en nuestra situación, dos mujeres de distintos ámbitos, con distintos ingresos, con distintas realidades, se dieron una cita en un parque para ver si somos capaces de integrarnos más. Siempre se veía que era un problema a nivel marginal, ¿ya? Pero es a todo nivel. Yo he trabajado en casas muy pudientes y he visto cosas, pero como el alcoholismo, de todo realmente. Y la violencia intrafamiliar se da. Puede ser no en golpes, pero la psicológica. Y diré que afecta demasiado, incluso a uno como trabajadora. Es una cosa que yo siempre lo ponía en el tapete de los temas de conversación con la niña en la cocina, con la que hacía aseo, yo cuidaba enfermos y lo sacaba a relucir, pero había como que no se escuchaba, ¿ya? Y que hay una molestia porque uno se da cuenta de lo que sucede en unas grandes casas, mansiones, que son de otro estrato social, realmente. Si puedo poner el mundo a tus pies, podrías tener lo que Me interesó participar en esta campaña porque creo que uno de los problemas que tenemos como sociedad es que perdemos muy fácilmente la capacidad de asombro.
La violencia está muy enquilosada en nuestra vida cotidiana y como está inserta en eso pasa a ser invisible. Y lamentablemente eso es lo más peligroso que podemos tener. Me tocó hacer toda esta secuencia de fotografías para mostrar el mundo interno de una mujer que es violentada de una forma psicológica, algo que no es muy palpable, que no es muy concreto, que quizás pueda tener muchas formas de interpretación, pero en el fondo el mundo se resume en un apartarse, en un vivir con miedo, incluso en los momentos más gratos, es vivir temerosa, es vivir con cautela, con un estado de alerta para que no la sigan dañando. Eso fue lo que intenté hacer, lo que traté de entregar como actriz. Espero que haya quedado bien y creo que son temas que hay que poner sobre la mesa para que salgan de esta cosa invisible. La violencia no tiene que ser invisible porque se pone peligrosa. Hay que conversar y tomar conciencia de que la violencia no es algo normal en ninguno de sus términos. Yo participo en esta campaña, creo que nadie puede quedarse inmóvil frente a cualquier tipo de violencia. Así como participé en el 2002, sin duda eso uno lo sensibiliza en demasía porque siente que el nivel de injusticia que tiene cualquier tipo de violencia hacia un niño es infinita e inaceptable y profundamente cobarde además. Por otro lado, la violencia intrafamiliar que le llega a las mujeres, a diferencia de los niños, que si bien, claro, son seres indefensos, se hace más compleja, se hace, y por ende de repente más severa. La sociedad, lamentablemente, genera las instancias para que esa violencia se instale, porque no están las herramientas necesarias para poderla liberar a la víctima del agresor. No están, por problemas culturales, problemas sociales. Y si uno de alguna forma en estas campañas, todos los que participamos en ellas, ayudan a generar, por último, la discusión, a presentar gráficamente lo que está sucediendo, para que las víctimas de alguna forma se sientan apoyadas, yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. O sea, la violencia intrafamiliar es un acto, para mi gusto, de cobardía e inaceptable. El mundo a tus pies. Podrías tener lo que eres. Lo que me parece peligroso de estas situaciones de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, etcétera, que son violencias muy difíciles de detectar. Uno cree que uno está sometido a violencia intrafamiliar cuando te dejan un ojo en tinta o cuando te quiebran un brazo, y finalmente la violencia aparece de muchas maneras que uno dice, no, pero si no era nada. Uno dice, no era nada cuando me pegan un manotón, no era nada cuando me gritan, me suben un volumen de voz importante, no era nada cuando no me contestan, yo hablo y no me contestan, la famosa ley del hielo. Esas son tipos de violencia, digamos. Una de las cosas que a mí más me aterra de este tema es no tener yo como mujer la lucidez y la valentía de reconocer una situación. Yo creo que reconocer una situación de violencia es muy duro. Está en todas partes la violencia, en todas partes, y uno ha sido educada, las mujeres para recibirla y los hombres para otorgarla. Van a ser casi un año ya que conocí a Domo, conocí a la Carola Peirín, conocí a la Claudia, conocí al grupo, me llevaron a San Bernardo a un desayuno que
nosotros como minera pudiéramos dar testimonio de lo importante que es para una empresa preocuparse de sus mujeres. La violencia doméstica es algo que tienen que evitar las empresas a como de lugar. Domus es un instrumento para hacerlo. Ellos hacen una labor maravillosa, formar monitoras que a su vez cobijen a todas estas mujeres agredidas y les enseñen a salir del círculo vicioso que significa la violencia intrafamiliar, y al mismo tiempo le dan un horizonte de esperanza, porque ya no es solo un hogar, no es solo una asistencia legal o psicológica, sino que va mucho más allá, es un poco darles dignidad, y yo creo que eso Domus lo ha cumplido en Chile ya hace 28 años, 29 años, algo así, y debería seguir por muchos años más. La violencia intrafamiliar es un flagelo que afecta a la dignidad de las personas, que es como una fórmula normal de relacionarse y que por lo tanto hay que hacer todo lo que esté al alcance de cada uno de nosotros para intentar por lo menos crear una conciencia y una cultura de convivencia sana y de convivencia armónica, donde la violencia esté absolutamente desterrada. Yo siento que es una extensión de la violencia de la sociedad en la familia o en las relaciones de pareja, que provoca tanto daño como provoca la violencia en la sociedad en general, pero que además se vive dentro de los marcos de lo individual, de lo oculto, de lo cerrado, y que por lo tanto es mucho más difícil enfrentar y es mucho más difícil superar. La violencia nos hace mal a todos. He estado en contra, digamos, de la violencia en general, más en la violencia contra la mujer, y en dictadura participé muchos años en La Granja, en San Joaquín. Cuando yo llegué a vivir acá a Santiago, participé en muchos lugares donde se trabajaba digamos, a favor de las mujeres, en contra de la violencia, y descubrí que era increíble la cantidad de mujeres golpeadas y las mujeres maltratadas, no solamente físicamente. Hablando más como de joven generación, yo creo que mis amigos, el 80-90% están como familias divorciadas, y uno de los flagelos que se vive es la violencia familiar a las mujeres, o sea, a las mamás, a las hermanas muchas veces. Creo que en parte la sociedad no se ha hecho cargo de ese problema a nivel general, una realidad que se oculta, que se calla, que muchas veces las mujeres también lo ocultan, y eso me parece que a partir de estas iniciativas tiene que empezar a cambiar, o sea, tienen que entenderse como política nacional. Un cambio que hoy día se vive a nivel cultural en la sociedad chilena, que es una sociedad muy machista, una sociedad donde las mujeres están muy acostumbradas a callar, muy acostumbradas a no contar. A partir de estas iniciativas y otras, a nosotros nos parece súper importante mostrar como jóvenes, un poco líderes de opinión, si tú querís. Esto no es un tema ajeno, que no es un tema que no nos importe, principalmente porque lo vivimos, porque lo hemos visto, porque nos ha tocado, y eso es lo que hoy día por lo menos a mí me motiva a participar en esta iniciativa. Ay, 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 si puedo poner el mundo a tus pies. Ay, 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 podrías tener ay, ay. Parte del equipo que trabajó para esta muestra es miembro del colectivo artístico La Pato Gallina, a quienes les pedimos que nos apoyaran para intentar graficar un aspecto de este problema del cual se habla poco y del cual existen muchos mitos, y que tiene que ver con las personas que ejercen violencia sobre las mujeres. No podemos creer que los hombres que viven esta situación son personas enfermas.
De lo contrario serían así con todo el mundo. Tampoco podemos presentar el alcoholismo o la drogadicción como atenuantes para el problema, sino más bien como agravantes. Cuando vemos este problema, cuando conocemos de un hombre que ejerce violencia sobre su pareja y lo callamos o decimos que es un problema de la familia, estamos perpetuando esta práctica social y estamos contribuyendo a que nuestros hijos y nuestras hijas sigan replicando este tipo de conducta.